¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Villanueva, soy especialista de cámaras de alta velocidad de Phantom para Latinoamérica. Vamos a presentarles ahorita un poquito lo que son aplicaciones de cámaras de alta velocidad. Vamos a hablar de lo que es una cámara de alta velocidad y las consideraciones que uno debe de tener de manera así general, digamos, como los conceptos clave que hay que entender. Y eso aplica para cualquier cámara de alta velocidad. Y luego tengo algunos videos específicos sobre análisis de burbujas, que su compañero Alejandro me pidió que tuviéramos algo específico y ya después ya pudiéramos ya platicar de manera específica ya de su aplicación. Entonces les voy a compartir aquí una pantalla. Sí, pueden verla sin problema. Sí, sí se ve. Sí, Ok. adelante. Entonces, ¿qué son? Muchas veces cuando uno escucha cámara Phantom, que a lo mejor han escuchado, a lo mejor las han escuchado de los deportes, del fútbol, de los olímpicos. Y no es que sea una sola cámara, la verdad es que son diferentes, es una familia de cámaras y dependiendo de la aplicación que se requiere es la cámara que se elige. No es que uno compre la más rápida cámara de alta velocidad, no se trata siempre de velocidad, sino se trata de elegir de acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo a la velocidad del fenómeno, porque no todos los fenómenos ocurren a la misma velocidad, y también depende de la resolución que se requiere. ¿Qué resolución se requiere? Uno suele decir, pues como los celulares, ¿no? Entre más resolución es mejor, pero no, porque yo requiero elegir la resolución adecuada para el procesamiento de la imagen que voy a hacer. A final del día no se trata de la cámara, sino del video que voy a obtener y del cual voy a hacer mi análisis. Entonces, demasiada resolución para un procesamiento posterior de la imagen puede alargar mucho el procesamiento y es una imagen innecesaria. Y mucho menor resolución puede ser que no tenga los píxeles suficientes para analizar en el caso de que sea algo micro, para analizar mi evento. Entonces, depende, ¿no? No todas las cámaras es igual y eso es un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿de dónde vienen las aplicaciones en general de las cámaras en general de alta velocidad? Todo empezó obviamente en el mercado militar, análisis de balística, y te vamos a ver unos ejemplos de cada uno para que se den una idea de qué tanto se puede hacer con este tipo de equipos, ¿no? Luego obviamente se fue al mercado aeroespacial, luego empezó a utilizarse en investigación, en universidades, en análisis de materiales, luego lo que es manufactura e industria, todo lo que es empaque en las fábricas, obviamente el mercado automotriz, que es donde se utiliza diariamente muchísimo para todo lo que son pruebas de calidad. Luego ya llegó, a lo mejor más recientemente, a lo que son efectos especiales de películas y deportes en vivo, que ahorita a lo mejor es donde más se dio a conocer, pero tiene muchísimos años trabajándose en diferentes mercados. Vamos a ver diferentes aplicaciones. Cuando ya vemos un video en baja velocidad, ¿sí? Lo que sucede es que entonces ya no sabemos realmente qué tan rápido era el fenómeno, ya que vemos el video en baja velocidad. Entonces les voy a ir mencionando a qué velocidad fueron tomadas. ¿Qué es la velocidad? Es cuántas fotos se toman en un segundo. A eso se llama la velocidad. Si ustedes toman su celular y le dan clic con su cámara, están tomando una foto en un segundo. Si ustedes prenden su celular y le dan video, están tomando 30 fotos por segundo. ¿Sí? 30 fotos que lo que hacen son fotos que se toman separadas y cuando los reproducimos de manera secuencial, el ojo piensa que es un movimiento continuo. Es una manera, como cuando ustedes van al cine, en realidad estás viendo imágenes que se están reproduciendo y tu ojo siente que se está en movimiento, pero en realidad son imágenes fijas. Ahora imagínense que en una cámara de alta velocidad le das clic a su celular y toma 1000 fotos en ese segundo o más, ¿no? Podemos llegar hasta más de casi 2 millones de fotos por segundo, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito ahí la velocidad. Ahora, una de las aplicaciones de más uso es precisamente lo que son diseño de prototipos. Si yo quiero que mi prototipo converja más rápidamente, suponiendo que esta fuera una máquina que yo estoy desarrollando, si yo estoy haciendo cambios sobre la máquina que se mueve rápidamente, voy a cambiar de una variable en una variable. Pero si yo tengo un video como este y yo puedo ver la interacción de sus partes, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder hacer cambios en 2, 3, 4, 5 variables al mismo tiempo, lo que me ayuda a que mi prototipo converja más rápidamente. Entonces, a nivel mundial,
los investigadores que cuentan con cámaras de alta velocidad logran hacer mucho más producción de papers, de publicaciones al año que los que no tienen, sobre todo cuando hacen ese tipo de trabajo. Entonces, este video fue tomado a 600 cuadros por segundo y se reprodució más lentamente. Esta es una suajeadora y esta fue tomada a 1000 cuadros por segundo y le está dando forma a esos tubos metálicos, ¿sí? Y entonces se reproduce a una velocidad menor. Eso es lo que da ese efecto. A veces se le dice como cámara lenta, porque lo que hago es que tomo una velocidad alta y lo reproduzco a una más lenta. Entonces yo puedo ver esos cuadros, ¿no? Cómo se van moviendo, ¿no? Estos son ejemplos de líneas de producción. Este que estoy mostrando está tomando igual a 1000 cuadros. Y esta es la producción de lo que es papel higiénico, justo en la parte donde está haciendo el empaque plástico. Entonces, en una fábrica yo quiero ver esas partes del proceso donde se están realizando y son obviamente de mi interés, ¿no? Esta está muy obvia, sí, hay a veces que los problemas pues son muy obvios y yo quiero detectar en mis máquinas precisamente ese tipo de problemas y cuál de las partes está presentando la falla. Muchas veces en las fábricas lo que hacen es numeran estas piezas de la máquina para poder identificar cuál es la que está fallando y se requiere alguna calibración o mejora o sustituir alguna parte de la máquina usualmente. O también se puede detectar si el insumo es de baja calidad y a lo mejor se está rompiendo y la máquina no es el problema. Estas son pruebas de resistencia y fractura de materiales. Este video de aquí de la izquierda, de hecho, fue tomado en CIDESI, ahí en Querétaro. Eh, ellos querían ver, este es un cartucho de acero de 3 centímetros y con un pistón de aire los estaban fracturando y nunca habían visto ese video y más o menos habían visto que el punto de fractura con el osciloscopio estaba alrededor de los 100.000 Hz. Entonces hicimos esta toma a 95.000 cuadros y si ven el pistón va como por pasos porque bueno es pistón de aire, como ustedes saben el aire no se comprime uniformemente, por eso se ve como pasos y el cartucho de acero, si ven, empieza a tener una tensión como si fuera un músculo. Es muy, muy impresionante. En lo particular me gustó mucho ese ejemplo, hasta que ya se presenta la fractura. ¿Y para qué quiero hacer este tipo de pruebas? Porque hago diferentes aleaciones, diferentes tamaños. Yo quiero ver cómo está respondiendo, en qué punto se fractura de la pieza, cómo se fractura, ¿sí? Todo lo que es la parte de resistencias. Este es un poquito menos emocionante, digamos, ¿no? Compresión de materiales. Este es un tubo. Muchas veces quiero hacer estudios de los materiales, de cómo se rompen, ¿no? O sea, si yo sé que todos los materiales tienen un límite, pero a lo mejor quiero que se rompen de una manera segura o que se rompen de una manera en específico, ¿no? O saber cuál es el límite del material y trabajar y hacer mejoras, obviamente, en los materiales, ¿no? Este es un ejemplo tomado a 3000 cuadros. Estos son latas de cerveza y es justo cuando se le aplica el sellante para lo que es alimentos a la lata. Seguro saben que la lata metálica por dentro trae un sellante que si se abolla la lata no entren contaminantes y también no se salga el líquido. Entonces son como gel que está pegado al interior de todo lo que son alimentos enlatados, ¿no? Y este es otro de baja velocidad. Aquí era una llenadora de un fabricante de jabón líquido. Y ellos pensaban que al momento de llenar se tiraba el jabón al momento de llenar la botella con estas llenadoras de este lado. Y realmente el problema era en la estrella y que aquí había un tope y cuando golpeaba se sacudía el líquido y se salía. Porque bueno, por control de calidad, si las botellas están, por ejemplo, chorreadas, mojadas por fuera con el jabón, ese producto no se puede vender y se desecha. Entonces, mucho hay de control de calidad en las líneas de producción, en donde se utilizan también este tipo de equipos, ¿no? Más avanzado, lo que son, a lo mejor han escuchado de estas barras de presión, se llama Split Hopkinson Bar, y son pruebas destructivas de materiales donde yo le hago con una barra de incidencia, golpeo una muestra, ¿sí? La comprimo y analizo con esa onda, digamos, que se presenta en el material y voy a obtener este tipo de resultado de ver la compresión de concretos, igual materiales de diferentes tipos y yo analizo cómo se hace esa distribución, digamos, de la compresión, ¿no? Esta, si ven, aquí está tomada a 130.000 cuadros y esta a 50.000 cuadros para poder ver cómo se presenta precisamente esa fractura, ¿no? Y estos son los setups de laboratorio de cómo están montados ese tipo de pruebas, ¿no?
Otras que se hacen mucho son estas máquinas universales de pruebas, de torsión, de fractura. Y aquí tenemos un ejemplo de ese es un policarbonato que se estira y bueno, se quiere alcanzar a ver ese tipo de fracturas y de daños, ¿no? Esa está tomada a 100.000 cuadros por segundo. Y este que es también de mis favoritos. Este de aquí abajo es una probeta de acero que se utiliza en los reactores nucleares y está tomada a 500.000 cuadros. Y cuando yo estoy haciendo el estudio de estos materiales, pues me interesa mucho ver esto que se llama la propagación de las fracturas. Cómo se propaga la fractura, cómo se realiza, se los voy a repetir otra vez. Muy, muy interesante, obviamente. Oro molido para quien hace este tipo de estudios y ver cómo se comportan los materiales, ¿no? También usos en laboratorio. Estas son aplicaciones de laboratorio. Se pueden montar las cámaras en microscopios. Esta está tomada a 3.000 cuadros. En este caso era en la Facultad de Química en la UNAM. Es una comprobación de lo que eran unas compuertas líquidas con microgotas. Y esto es también en el ICAT, en la UNAM. Aquí se hizo querían, como prueba, en un vaso de precipitados pusieron mercurio y se le disparó con un láser y a cierta intensidad del láser con el mercurio en el agua se genera una gota de plasma. Entonces esta fue tomada a 100.000 cuadros. Este primer cuadro, a propósito, lo dejé ahí porque es el momento que impacta el láser en el vaso de precipitados. Y ahorita van a ver cómo se va a ver un poco oscura, pero van a ver cómo se genera la burbuja de plasma y se vuelve a contraer, ¿no? Algunas hay aplicaciones voy a ponerlo otra vez, aplicaciones de laboratorio interesantes de las cosas que se pueden hacer con cámaras de alta velocidad. Como verán, ahorita estoy hablando de velocidades diferentes. O sea, 100.000 cuadros, 3.000 cuadros, 500.000 cuadros. El que define eso es la velocidad del fenómeno y cuántos pasos quieren ver del fenómeno. O sea, qué es lo que necesitan analizar. Eso es lo que realmente va a definir la velocidad del equipo. Pruebas de cinturones de seguridad. Esto también se hacen diariamente todos los fabricantes. Ponen muchas veces en sleds, en estos trineos, y disparan los cinturones y hacen pruebas con dummies de ver cómo se conforman. Y también se hacen pruebas pues de resistencia de los propios cinturones hasta fracturarlos. Y ahí la idea, inclusive también bolsas de aire se hacen todos los días en las fábricas, porque si ustedes saben cuando por ejemplo avisan, no, que la camioneta de tal marca hay que regresarla a la fábrica porque tienen problemas en las bolsas de aire, entonces eso luego se acaba en demandas, o hay problemas en un choque y se tiene que hacer un estudio, si la bolsa de aire prendió o no, se analiza el lote. Y usualmente todos estos videos de pruebas del mercado automotriz se tienen que guardar hasta 7 años y se hacen 2, 3 tomas por cada lote de bolsas de aire, ¿no? Que es un ejemplo, esta es una bolsa de aire lateral de una camioneta. Entonces estos videos, todos los días se hacen estos videos, se toma una muestra de cada lote, se almacenan, se hacen mediciones y eso se tiene que guardar. Como les dije, hasta 7 años, ¿no? Y esto es una prueba de choque. Ese hecho es un neón. Es una prueba de baja velocidad. Realmente las pruebas de choque se hacen y resistencia a materiales de automóviles se hacen la mayoría en baja velocidad, 40, 60 kilómetros por hora. Obviamente si van a 200, pues es mucho más difícil, ¿no? Mantenerse vivo. Ahorita si ven, de hecho se puede observar, lo voy a volver a poner, se puede observar inclusive la bolsa de aire cuando se dispara, el dummy. Si ven aquí existen unos marcadores, estos amarillos con negro. Cuando ustedes están trabajando con video, y seguramente si han visto series de criminalística, cuando encuentran la huella o la pisada de un sospechoso, ponen una referencia, una regla mecánica y luego toman fotos. ¿Por qué? Porque las cámaras, como se utiliza un lente, el lente proyecta de diferente manera al sensor de la cámara. Entonces se pierden dimensiones. Entonces yo en un video no tengo dimensiones, en un video lo que tengo son píxeles, que es la resolución. Entonces estos marcadores, yo sé cuál es la distancia entre este punto y este punto. Entonces, si yo tengo esa distancia, puedo hacer el escalado sobre el video y puedo hacer cualquier medición y cálculo.
Entonces yo puedo inclusive hacer un análisis de aceleración, de velocidad, de compresión, de deformación. Entonces, cuando voy a hacer ese tipo de mediciones, tengo que poner una referencia dentro de la imagen antes de grabarlo para poder hacer la medición, ¿no? Que yo vaya a hacer sobre los videos. Entonces, esto es bastante relevante, ¿no? Muchas veces en cosas micro se pone en el mismo plano una pequeña referencia, una pequeña escala para poder saber las dimensiones de lo que estoy viendo, ¿no? Y eso se hace sobre todo en estudios, ¿no? O lo van a ver mucho en publicaciones científicas. Las imágenes tienen una escala, ¿no? Para poder saber hacer una medición de qué es lo que está pasando, ¿no? Soldadura también se utiliza bastante. En soldadura, en el estudio de cómo va le llaman la alberca de soldadura, de cómo va recorriendo la forma, ¿no? Hay obviamente diferentes tipos de soldadura y estilos. Se utiliza muchísimo en análisis de soldadura. Sí, aquí está otro ejemplo interesante. Aquí van a ver la gota de soldadura ahorita salir de la punta. ¿Por qué se quiere analizar esto? Porque obviamente están buscando, quien se dedica a esto, a los puntos perfectos de soldadura, porque son puntos de unión y de mucha tensión. Entonces está tomada a 40.000 cuadros, muchísimos detalles sobre lo que es el soldado, ¿no? Vamos a poner aquí otro. Cómo sale disparado la gota y se va recorriendo. De hecho, este es un estudio, les voy a compartir obviamente este link. Hicimos un case study para Phantom, está en la página, ahí están los links sobre lo que es manufactura aditiva del CIDESI y se hicieron precisamente estudios de deposición de materiales y cómo se va haciendo la integración, ¿no? De dichos materiales. Entonces también está bastante interesante. Este de hecho es una foto del setup ahí en Querétaro. Ese tipo de aplicaciones. ¿Qué más tenemos por acá? Pruebas destructivas, ¿no? Esto es, por ejemplo, un tanque de combustible y se hacen ese tipo de pruebas de caídas para ver cómo se deforma, cómo se golpea, se daña, dónde se establece la punta de tensión, digamos, de la pieza. Entonces quiero ver a detalle el comportamiento, ¿no? Hoy en día inclusive fabricantes de refrigeradores, por ejemplo, de lavadoras, ya empacadas en sus cajas, esas cajas las tiran, las dejan caer, porque están haciendo pruebas, porque muchas veces en el transporte al otro lado del mundo, ahorita en el mundo globalizado, los contenedores se caen, se voltean, se salen las cajas de los refris, y lo que tienen que hacer son pruebas de que el empaque de los enseres domésticos soporten esos golpes, para que no lleguen todos dañados, no me conviene que llegue dañado ese enser, ¿no? Entonces se hacen mucho análisis de mejorar esos empaques, para asegurarte que el producto va a llegar bien. También tenemos un casos estudios, este se hizo en Ecuador. Por ejemplo, el impacto de demolición sobre concreto, de explosivos. Ese también hicimos este pequeño estudio. Ahorita vamos a ver aquí este videito que preparamos, de hecho, sobre el montaje. No sé si escuchen el audio. Y ahí mencionan cuáles son los estudios que hacen, expansión, gases, cómo se fragmenta el concreto. Y eso también se hizo todo un paper, una publicación. Otro tipo de aplicaciones. Mecanismos de armas también. ¿Qué se estudian los mecanismos? Quiero ver precisamente cómo entra cómo sale la ojiva, si el mecanismo del retroceso, cómo sale el cartucho, gases, porque se genera una presión de gas adentro de la cámara. Entonces, todos estos estudios también se hacen. Y muchas veces se dejan aperturas en las armas para poder ver cómo se comportan por dentro las diferentes piezas.
siempre pensando en obviamente mejorar el diseño, ¿no? Un poco más de propagación de fracturas. Está tomada a 600.000 cuadros. Cómo se fractura un cristal. Mucho, mucho detalle. ¿No? Haciendo presión, cómo se van propagando. Están súper tomas estas. 400.000 cuadros. Sí, un poquito más de aplicaciones de balística. Este es un calibre 50. Cómo sale si ven cómo la ojiva va girando, de hecho. Es otro tomada a 180.000 cuadros también. Calibre 375 también si ven alcanzan a volar, va girando. Cuando vean en las películas balas perfectamente limpias, sin pólvora, ¿sí? Así nítidas que van, no es una toma, es una bala animada. Todavía no hay cámaras que estén a tan alta resolución que puedan ir a estas velocidades. O sea, estas son velocidades más reducidas, porque todas las cámaras de alta velocidad, para poder ir a una mayor velocidad, tienen que sacrificar resolución, porque las cámaras, su procesador, pues tiene un límite de procesamiento de velocidad. Obviamente, entre mayor gama de la cámara, pues vas a poder procesar más, pero aún así tienes que hacer siempre un intercambio dependiendo qué es lo que vas a tomar, ¿no? Estos son cohete antitanques. Aquí, por ejemplo, van a ver que se abren unos espolones, unas espoletas. Entonces, ese tipo de cosas son las que quieres ver cuando estás diseñando armas, por ejemplo, haciendo pruebas de ojivas. Estas a 6.000 cuadros. Y bueno, en morteros se utiliza muchísimo. Si ven como el gas, el análisis del gas que sale, y bueno, ya la ojiva cómo sale, ¿no? Sí, otro de balística. Este es de hecho del Instituto de Ingeniería. Nos compartieron esta toma súper limpia de 200.000 cuadros. Cómo va la bala saliendo y girando. Una toma súper nítida. Entonces la ponemos otra vez. Sí, pruebas de materiales también se pueden hacer. Este es un material antibalas que obviamente no pasó la prueba, pero se ve bien aquí para mostrarles el video, cómo sale de la parte posterior. Muchas veces uno piensa que se hacen pruebas solamente es para balas, pero también en muchos mercados se hacen pruebas de materiales con balines y se les dispara. Por ejemplo, los fabricantes de bocinas para los automóviles, si ven las tapas de las bocinas van en las puertas y esas tapas tienen que resistir que les peguen con la rodilla, que les peguen, ¿sí? Entonces, y la vibración del auto, ¿sí? Entonces, se les hace pruebas en vacío y se les disparan balines, porque necesitas que el auto sea lo más ligero posible, pero que tampoco se rompa la tapa de la bocina al primer rodillazo. Entonces, se hacen estudios del límite de los materiales. Entonces, también no siempre toda la parte de balística tiene que ver con armas, sino también se hacen pruebas de resistencia a materiales, ¿no? Esta es una prueba interesante que de hecho hicimos con Sedena. Aquí es el disparo a un cristal antibalas. Bueno, y muchas veces quien diseña los cristales antibalas pues quiere ver la propagación y quiere ver la parte cinética de cómo se dispersa la energía en sentido contrario, ¿no? Del impacto de la bala. Pero bueno, ese día la nota chusca fue que hablando con uno de los capitanes es justamente esta parte. Decía que había leído en libros que cuando va viajando la bala va calentando y comprimiendo el gas, el aire que está en la punta de la bala. Entonces, como se va calentando, cuando llega e impacta con el vidrio, se genera una pequeña compresión y esa compresión de gas genera una luminosidad. Entonces, aquí en el video se puede apreciar cómo se genera esa pequeña luminosidad que es justo cuando es el impacto de la bala. Entonces, es bastante interesante poder ver, justo aquí está, ¿no? El punto de la compresión, ¿no? La luminosidad que se genera, de que la teoría uno la puede ver en videos, la realidad de lo que está pasando, ¿no?
Eso está bastante interesante. Siempre con cámaras de alta velocidad se ven cosas de tecnología última, definitivamente. Otra cosa interesante con las cámaras de alta velocidad es que hay que aprender a ver diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista en balística, por ejemplo. Aquí vamos a ver, y esto aplica no nada más para balística, para cualquier video. Aquí en este video yo estoy viendo cómo esa bala atraviesa estas tablas rocas, y si ven, la bala va cambiando su trayectoria. O sea, la cadencia que trae la bala ya no va derecha, sino va como haciendo un tilt, que le llaman, un giro. Obviamente la bala también pierde energía cinética conforme va pasando, ¿no? Hay fabricantes ahorita no puedo mencionar el nombre, pero hay fabricantes de vidrios blindados que estudian la energía que llega de la bala antes del impacto, y cuando pasa la bala, dependiendo de la velocidad que la bala continúa, pueden hacer el cálculo del diferencial de energía que existe. Entonces pueden ellos ver cuánta energía disipó o está absorbiendo el cristal. Entonces con eso hacen estudios de mejoras, obviamente, de los cristales blindados. ¿No? Es como una nota interesante hacer ese tipo de estudios. Y aquí abajo es otra toma de un cristal blindado, y si ven, aquí estoy analizando, ¿no?, la parte cinética. Todos los cristales van en sentido contrario. Interesante en cámaras de alta velocidad es que si yo quiero hacer una toma y estoy con otras personas de laboratorio, pues ¿qué estoy queriendo observar? Hay quien quiere ver qué pasa con la bala en el vuelo, y hay quien quiere ver qué pasa después de la toma. Entonces, aunque sea la misma toma, es bien importante saber qué es lo que estoy analizando y unificar como ese criterio y entender qué es lo que queremos hacer, ¿no? Muy importante. También bueno, aquí otro ejemplo de lo que son tomas de balística en gel. Se hace mucho también la energía que trae la bala. Esos son unos geles balísticos, y les disparan y ven cómo se comportan, ¿no? Esa está tomada a 90,000 cuadros. Y llegamos a la parte que estaba de interés con ustedes, por lo que estamos aquí: análisis de fluidos y microfluidos. Esta está tomada con esta cámara, está tomada a 10,000 cuadros, 640 x 480, y es un atomizador. Es un atomizador con agua. Se está haciendo iluminación trasera. Y para tener, ¿por qué le hago cuando estoy trabajando con fluidos? Es muy común usar iluminación trasera. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es, en las gotas voy a tener un contraste. Voy a tener un contraste, va a estar en negro, y voy a poder ver el contorno. Porque si yo quiero hacer mediciones de, por ejemplo, a qué velocidad se están moviendo las gotas, o si están cambiando de forma, si voy a hacer ese tipo de análisis o la distribución del flujo, es mucho más fácil hacerlo si tiene un contraste negro. Porque cuando cualquier software o análisis que se hace de seguimiento de los puntos, si se pierde el contorno, entonces ya no se puede hacer el seguimiento. Entonces es muy importante tener ese contorno. Si yo iluminara las gotas de frente, lo que va a pasar es que voy a tener como reflejos. Entonces la gota, aquí si ven, los reflejos están en la parte central de las gotas. El reflejo de las luces que se están usando. Pero se mantiene el contorno, que eso es lo que me interesa cuando voy a hacer mediciones. No me importa que esté el reflejo aquí, pero si estoy yo iluminando desde, digamos, desde el lado de la cámara, necesito más luz que iluminar así directo al sensor. Necesito más iluminación, más costoso, y la otra es, voy a tener reflejos. Entonces esos reflejos, como se ven del otro lado, voy a perder parte del contorno de las burbujas. Se va a perder con el fondo. Entonces eso me va a dificultar hacer mediciones. Pero como siempre, depende qué es lo que voy a medir. Esto es lo que típicamente se hace. ¿Sí? Y esta es también una prueba que se hizo, de hecho, en Ecuador. Este es un efecto del látigo que se genera cuando se rompe la tensión superficial entre dos burbujas. Se ve bastante coqueto. Sí, esto es como siempre, mayor velocidad. Sí. ¿Qué gana uno con el análisis de fluidos de estos sprays? Eso es, por ejemplo, para fuel injection de los automotores,
para inyección de gasolinas, de combustibles, para hacer eficiencia de eso, para los sistemas de enfriamiento de reactores nucleares. O sea, todo eso se utiliza. Hay mucho estudio a nivel mundial de lo que es análisis de fluidos y de sprays, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hagamos aquí una pausita. Me gustaría ver si de lo que hablamos tienen alguien que quiera. Ahorita vamos a hablar un poquito de teoría de cómo funcionan las cámaras de alta velocidad. Sí, Diamond, ¿tienes ahí alguien que tiene una pregunta? Sí, gracias, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Oye, en la parte de fluidos tengo un poco de dudas. Tú hablas de la captura de la velocidad y de los cuadros por segundo que podemos obtener, pero me gustaría saber cómo es que podemos procesar esos datos que nos da la cámara, o más bien qué datos nos puede otorgar la cámara aparte de las imágenes. Ok, como tal, la cámara pues te da imágenes, no te da datos. Entonces tú lo que vas a analizar a partir de la imagen, o sea, también hay softwares que se utilizan precisamente que te ayuden a hacer ese análisis, o se puede hacer manual también, se puede hacer manual, porque tú vas a tener una secuencia de fotos. Entonces esa secuencia de fotos lo que usualmente se hace es, si no usas un software y lo vas a hacer a mano, se exportan como fotos separadas y tú vas a ver el movimiento relativo respecto a una imagen que va a ser tu punto de referencia. Entonces tú puedes ver tu primera imagen, vas a tener, lo que vas a tener es un timestamp, que es la marca de tiempo de ese cuadro. Entonces tú vas hasta microsegundos. Entonces tú tienes esa gota está en cierta posición, en tal marca de tiempo, y 10 cuadros después, 10 fotos después, va a estar en otra posición con una marca de tiempo diferente. Si tú, como les comentaba, si tú tienes una referencia dentro de la imagen, vas a poder hacer la convención de los píxeles que se movió con la conversión de la escala que estás manejando y vas a poder calcular el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. ¿Sí? Eso hay que calcularlo, no te lo va a dar. Hay softwares comerciales que ya te hacen eso, ¿no? Tú nomás das los puntos y te hacen los cálculos, ¿no? Pero así es como, digamos, si fuera manual, así es como se haría. ¿Y qué estás midiendo? Bueno, Eso depende de si estás midiendo un punto. Ahorita te hablé de un punto, un píxel, pero si estoy viendo una gota, entonces yo tengo que hacer un seguimiento del contorno, a lo mejor de la gota. Entonces ahí hay que aplicar otros algoritmos de cálculo. Y luego a veces hay diferentes algoritmos para hacer eso. Y se puede hacer, se le llama a veces centro de masa. Entonces a lo mejor se hace un cálculo del centro de esa gota y eso es lo que va a hacer el seguimiento. ¿Sí hace sentido? o sea, entonces tengo que conseguir un software aparte de tu cámara, o la cámara ya tiene un software con el que yo me pueda apoyar. Ajá, o sea, es que es eso, una cosa es capturar las imágenes y otra cosa es procesar. ¿Qué voy a procesar? Pues eso depende. O sea, no hay cámaras ya con el software y que resuelven todos los casos, no. Y en investigación, menos, ¿no? Porque voy a hacer cosas diferentes. No es necesariamente comprar software, tú puedes hacer esos cálculos a mano. O sea, no necesitas comprar necesariamente algo. ¿Que van a hacer muchos cálculos? Pues sí, ¿no? No es necesario. Y aún así, dentro del software, los softwares tienen algoritmos predeterminados y aún así hay que ver cuál es el que mejor aplica para tu caso, porque depende qué es lo que de qué va a ser tu medición, ¿no? Vas a hacer flujos, vas a hacer estiramientos. Ahorita igual hablamos de un poco más de unos ejemplos de eso, de cómo digamos, de cómo se hacen mediciones. El software como tal de la cámara trae un software básico de medición, pero en 2D. O sea, quiere decir que nada más es considerando un plano. Si tú quieres hacer una consideración de mediciones en 3D, necesitarías dos cámaras porque si estás en un plano y se mueve algo, no es lo mismo a que si se mueve acercándose a ti o alejándose a ti. Entonces, si estás en el plano XY, bueno, necesitarías también el Z y para poder hacer esas mediciones necesitarías dos cámaras y un sistema de correlación, ¿no? Y hacer el cálculo del ángulo y todo eso. O sea, sube el grado sí se puede, pero bueno, depende realmente qué es lo que vas a medir o cuál es tu distribución de error que puedes manejar para el cálculo que vas a hacer, ¿no? Entonces, depende mucho de qué quieres hacer. Es, digamos, lo que hay que buscar y las herramientas
que hay que hacer. ¿No hay uno para todo? No, ¿no? Depende mucho de qué quieres hacer. Ahorita te doy un ejemplo de lo que se hace, ¿sí? Comúnmente y el estudio, a veces son cosas que nada más es de presencia, no presencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hicieron el estudio se descubrió la partícula de, ¿cómo se llama? Boson Higgs. Se tomó con una cámara 1 millón de cuadros y en un punto estaba presente una luminosidad en un cuadro de 1 millón de cuadros y lo único que quería saber era la presencia. Sí, sí existe la partícula. Entonces ahí no hay medición, lo que quiero ver es la presencia, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, de citometría o de fluorescencia, análisis de fluorescencia de imágenes en células, ¿no? Bajo un microscopio, hay veces que hay se llaman transformaciones químicas de alta velocidad, bueno, alta para el ojo humano. Entonces se toman con la cámara y lo que estoy viendo es cómo se comporta y lo que se estudia es el grado de vida de la luminosidad. Entonces ahí se mide cuánto tiempo estuvo un cierto grado de luminosidad. Entonces no estoy haciendo una medición específica del desplazamiento, sino estoy midiendo la luminosidad y la intensidad de la presencia. Entonces, ¿qué estoy midiendo? Pues depende. ¿Hay softwares específicos para hacer fluorescencia de imágenes en microscopios? Sí, sí, obviamente, pero está enfocado a hacer ese tipo de mediciones. Entonces, sí, aparte de la cámara, lo que es análisis de movimiento es todo otro mundo, donde hay, obviamente, como todo, muchísimas marcas, muchísimos softwares. Hay muchas cosas open license también, que tú puedes bajar un básico y empezar a trabajar sobre eso. Ahora sí que hay de todos los sabores, pero sí es otro mundo que se desdobla, ¿no? Ya que tienes imágenes, dices, bueno, ahora cómo los voy a procesar, ¿no? No sé si te contesté o ya te confundí más. No, sí, está bien, sí entiendo tu respuesta, nada más que me queda un poquito de duda de el cómo interactúa la cámara a la hora de hacer un estudio, por ejemplo, en nuestro, bueno, en mi caso específico, que es el estudio del comportamiento de burbujas generadas a través de la electrólisis. Entonces yo quería saber más bien cómo ayuda la cámara con su software, o si es que tiene un software en específico, o que tengo que utilizar otro externo, y saber qué datos me va a arrojar la cámara, o si la cámara solamente me va a arrojar imágenes de velocidad. Te arroja imágenes y tú ya calculas si lo relevante para ti es velocidad. ¿Sí? Al final la cámara te va a dar imágenes, te va a dar acceso a la línea de tiempo visual de algo que no estás viendo. Entonces vas a tener esos pasos intermedios. Y justo uno de los ejemplos que tengo, yo creo que te va a ayudar para que hablamos de eso. ¿Están viendo el software? Sí. Bueno, ¿sí están viendo? Se ve sí, pues Interfase, ¿no? una, Con un video. sí, sí, un videito. Okay. Este es el software de operación de la cámara. Se llama PCC Phantom Camera Control. Aquí en live digamos, aparecería la cámara, quizás en la configuración. Y en el caso de Play, ya se ve. Bueno, ahí está el archivo. Esta es una toma hecha precisamente de una prueba en un tubo. Esta está tomada a 10.000 cuadros por segundo, 640 por 340, 384. Y vamos a hacer un poquito más grande. Estoy haciendo escalado. Si ven, pierde un poco la resolución porque estoy haciendo un zoom para que se vea mejor. Un poco de datos de a qué se tomó. Aquí está la resolución, 640 por 384. Ahorita hablamos un poquito de la resolución, 10.000 cuadros por segundo, tiempo de exposición, que ahorita vamos a hablar de eso, y el lente que se usó. Aquí van a ver apareciendo burbujas, ¿sí lo ven? Yo puedo jugar con la velocidad, puedo ir de uno en uno. Ahí si ven, está tomada a 10.000 cuadros, ¿sí alcanzan a ver? Que están apareciendo burbujas. Ahí está, un cuadro a la vez. Vamos a subirle un poquito más. Ahí le estoy poniendo a 3.
sea, una cosa es la velocidad que grabé, otra cosa es la velocidad que estoy reproduciendo. Puedo ir a mayor velocidad. Y creo que les puedo tener una respuesta de por qué no va a haber algo automático para hacer estas mediciones, a menos que esté desarrollado específicamente para esto. Ustedes conocen de las cámaras el autofocus, ¿no? Es más, el celular, cuando ustedes ponen el celular, luego te busca enfocar las caras o las cosas y les detecta, ¿no? ¿Sí han visto eso? Bueno, ¿por qué puede hacer el autofocus el celular? Porque ya conoce lo que está buscando. Está buscando plantas, árboles, montañas, caras, mascotas. Eso ya está programado en el celular. Entonces, obvio puedes inclusive decir, pues me va a hacer un seguimiento del primer perrito que vea cruzar en mi teléfono. Pero en alta velocidad y en investigación, yo continuamente estoy viendo cosas que no conozco. Y eso es lo que quiero buscar. Yo quiero descubrir algo que no se conoce o que no se ha visto y que voy a publicar científicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener algo automático de algo que la cámara no sabe que existe? O sea, de cierta manera, la pregunta que me estás haciendo es que, ¿qué me va a dar? Pues si estoy buscando algo que nunca se ha visto, pues no hay manera que sepa con anterioridad que estoy buscando. Entonces, cuando estoy trabajando en alta velocidad, no existen, de hecho, lentes autofocus para cámaras de alta velocidad. Porque, como dicen, me gusta la frase americana, defeats the purpose. O sea, derrota el propósito. Yo estoy buscando cosas que no existen, no cosas que ya existen. De hecho, sus celulares tienen una opción, puedes ir a alta velocidad, hay unos modelos hasta 900 cuadros, pero solo pueden ir medio segundo y lo que hacen los celulares interpolan cuadros. ¿Qué significa interpolar cuadros? Dicen, pues como mi cámara nada más da hasta 300 cuadros y yo quiero mostrar 900 cuadros, entonces voy a hacer un promedio de cuadros intermedios matemáticamente y los voy a rellenar para yo tener ese video de 900 cuadros. Claro que si es mi hijo jugando fútbol y tirando al gol, pues está bien. ¿Por qué? Porque yo sé que la bola pues va a seguir una cierta trayectoria y matemáticamente la puedo calcular y puede hacer ese procesamiento por mí la cámara. Desde esa interpolación de cuadros. Ustedes cuando hacen algún cálculo matemático pues pueden hacer interpolación de datos. Entonces, pero si ópticamente estoy haciendo una imagen de interpolación de datos, estoy inventando datos. ¿Están de acuerdo? Si estoy viendo mi perro correr por el pasto o mi hijo tirando, pateando una pelota de fútbol, pues no me importa que interpole cuadros. Pero imagínense que aquí interpolara cuadros. O sea, si ustedes quisieran usar un celular a 900 cuadros para hacer un estudio científico, pues las 2/3 de los cuadros van a ser datos inventados, porque está interpolando. Entonces, definitivamente no es la herramienta a utilizar. Pero entonces un poquito explicándoles eso. O sea, no va a haber algo automático que nos saque los datos, una cámara que me haga el estudio de burbujas, no. A lo mejor alguien en el mundo ya desarrolló algún software o aplicación para hacer ese estudio. Sí van a encontrar algoritmos, ¿no? Definitivamente. Y si no existe, hay que desarrollar el algoritmo, ¿no? Entonces, sí hay que te da acceso a ver algo que no había estado viendo anteriormente, definitivamente. Aquí a lo mejor no sé qué quieres estudiar. ¿Quieres estudiar la velocidad del flujo hacia arriba? ¿Quieres estudiar cantidad de burbujas que aparecen en una cierta unidad de tiempo? ¿No? Depende del valor a lo mejor del suministro eléctrico, de la potencia eléctrica que se le administró al medio para que se generen las burbujas, la densidad o sea, todas esas variables es precisamente lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué tan difícil es analizar, bueno, estas burbujas cada cuando aparecen? Pues depende, a lo mejor es manual, a lo mejor no es manual, a lo mejor puedo meterlo a un software. Muchas veces estos softwares se alimentas o MATLAB, ¿no? Y haces un procesamiento de la imagen. Entonces,
la cámara no es una cámara, no te va a hacer un procesamiento de inteligencia artificial o algo posterior. A lo mejor lo puedes meter a una herramienta de procesamiento de imágenes con inteligencia artificial. Le tendrías que tú enseñar a la inteligencia artificial para que sepa detectar y no lo meta a lo ya conocido, porque al final de cuentas la IA está alimentado con cosas ya conocidas. Entonces, si vas a hacer un estudio de algo desconocido, pues no necesariamente te va a ayudar. Entonces, es un buen ejemplo. Y así, de hecho, esta es la interfaz, es bastante fácil de utilizar. Aquí yo puedo hacer exportaciones, puedo hacer algunas cosas básicas. Entonces, bueno, ya que vimos este ejemplo, vamos a ver el otro ejemplo que tengo de burbujas, ya que estamos por acá. Este también lo habíamos tomado. Este está tomado resolución 400 por 600, que no es tanta, la verdad, a 1000 cuadros. Y aquí tenía diferencia de densidad del medio. Voy a hacer un zoomcito aquí. Lo que a mí me pareció muy interesante es conforme la burbuja va subiendo, parece que va subiendo como una mantarraya. Era lo que querían ver en ese momento no me acuerdo, creo que fue en el Senam. No me acuerdo bien dónde fue. Entonces aquí está muy interesante cómo va subiendo y de hecho hicimos otra toma después con una densidad mayor de líquido y la burbuja no subía como si fuera una mantarraya. La burbuja subía como casi sin deformar su contorno, ¿no? Entonces aquí también dices, bueno, ¿qué le mido? Sería interesante ver qué quisiera medir, a lo mejor la velocidad, a lo mejor qué tanto abre su ángulo, ¿no? Respecto a la densidad. Entonces, pues bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, seguimos un poquito de conceptos de lo que es una cámara de alta velocidad y qué debo de conocer para poder configurar mis tomas. A final de cuentas, una cámara de alta velocidad, pues tiene lentes, tiene una montura, tiene panel de operación, tiene una memoria interna. La memoria interna es como la computadora, si no lo almaceno se pierde. Entonces tengo que escribirle a lo mejor en un magazine de memoria. A final de cuentas, el sensor es un convertidor analógico digital. Entonces va a capturar imágenes y depende de la luz, del tamaño del píxel para hacer esa captura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo eventos de alta velocidad? Lo que yo estoy haciendo en la cámara, porque tampoco es que tengan memoria ilimitada, es un buffer circular. Entonces se va sobreescribiendo, es first in, first out, primero que entra, primero que sale, se va sobreescribiendo la imagen. Esto va a muy alta velocidad, a la velocidad que configures. Entonces tú lo que necesitas hacer es detenerlos con un trigger, que puede ser una señal, puede ser un trigger sónico, infrarrojo, un botón de control, o puedes usar que la misma imagen haga el trigger, que se llama soft triggers, o con la computadora. O a lo mejor de un generador de funciones porque estás sincronizando todo un setup en tu mesa de trabajo, ¿no? Pero es de suma importancia entender a qué velocidad va a ser el evento, porque si yo no hago el trigger en el momento adecuado, puede ser que no capture yo el evento que quiero ver. Entonces es muy relevante, sobre todo si el evento es de muy alta velocidad, de que no te gane el evento y se salga del buffer de memoria y ya no esté capturado. ¿Sí? Otro tema súper clave es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es uno de los temas claves de las cámaras de alta velocidad. Y cuando, por ejemplo, si ustedes toman una foto con su celular, el celular tiene un segundo para capturar toda la luz para esa foto. O sea, ese sensor que parece del tamaño de un alfiler en sus celulares tiene que capturar la luz para que se vea bien esa imagen. Lo mismo pasa con estas cámaras. Yo voy a el tiempo de exposición es el tiempo que el sensor electrónicamente está capturando luz, que esa la va a convertir en un valor digital. Entonces, pero si yo voy a mayores velocidades, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes en su celular le dan video, no es lo mismo al aire libre que darle video en la noche. Si ustedes hacen un video en un área oscura, va a sufrir. ¿Por qué? Porque ahora tiene que hacer 3 fotos por segundo
y no le alcanza la luz que hay para poder que no se vea oscuro. Por eso se oscurece tanto de golpe en su celular cuando están haciendo un video de noche. No le da la luz, es suficiente. Pues lo mismo sufren todas las cámaras, pero es un reto aún mayor en cámaras de alta velocidad, porque voy a ir a 1000, 2000, 3000, 100,000, 200,000, 1,000,000 de cuadros. Y entonces tengo el tiempo de exposición máximo que puedo tener si estoy a 1000 cuadros, es 1/1000 segundos. Quiere decir que cada foto tiene 1/1000 segundos de tiempo para capturar la luz que necesita para mostrar, para que ustedes puedan ver esa secuencia. Si yo fuera 1/500 fotos, ese es el tiempo que tiene. Y si yo tengo una cámara de video normal, pues tengo 1/30. Entonces, la tecnología que necesito para este tipo de cámaras es mucho más barata, muy diferente a la tecnología que necesito a 1000, 10,000, 100,000 cuadros. Por eso es que el costo de estas cámaras se va para arriba, porque es un sensor totalmente diferente. Todos los sensores son custom y son CMOS, la gran mayoría, hechos especialmente para ese tipo. No son, hay sensores comerciales, sobre todo hasta el mercado de 1000 cuadros, hay 2, 3, 4 sensores comerciales que algunas marcas utilizan, pero obviamente es un grado de limitación, ¿no? Entonces, obviamente, ese rango de precios es diferente a cuando ya quiero hacer una investigación. Sí, obviamente se va a disparar, ¿no? No hay manera. Y esta es la razón principal. La tecnología que necesitas para capturar la luz tiene que ver con el tamaño de píxel, con la eficiencia del sensor para capturar la luz, con la velocidad de transferencia a la memoria. O sea, son un montón de cosas que requieren que no nada más es el sensor que va a mayor velocidad, sino toda la arquitectura de la cámara tiene que poder ir a una mayor velocidad para que yo pueda ir almacenando toda esa información, ¿sí? Entonces no es lo mismo un celular, ¿sí? 30 cuadros, ¿no? Por segundo, que hacer algo a 10,000 cuadros por segundo. Entonces eso es lo que hace que los precios pues se vayan obviamente para arriba, ¿no? ¿Cuál es el efecto del tiempo de exposición? Si yo tengo baja exposición, o sea, no tengo el tiempo suficiente para capturar la luz, ¿qué es lo que les pasa con sus celulares en la noche? Tengo una baja exposición, todo se oscurece. Y entonces ya los colores se ven así, no alcanzo a distinguir bien los colores, porque está todo oscuro. Pierdo esa calidad. Si hay demasiada luz, que eso también puede ser un problema, está sobreexpuesto. De hecho, se llama en fotografía que se quema, ¿no? Se quema cuando ustedes dejan algo, alguna tela, un papel mucho tiempo así que le llega el sol. Después de varios días se empieza a decolorar, por eso se llama que se quema. Pierde su color porque es demasiada luz. Y obviamente yo busco la exposición ideal. También ustedes en los celulares, ustedes quieren unas mejores fotografías, mejores videos. ¿Qué pasa? Pagan celulares que tienen cámaras de mucho mayor costo, 20, 30,000 pesos por una cámara. Sí, por un celular que tiene una cámara de mucho mayor calidad. Es exactamente lo mismo. Están pagando porque quieren una exposición ideal. Entonces, si yo quiero en alta velocidad una exposición ideal, pues también obviamente tengo que irme hacia sensores de mayor costo. Entonces, pues sí, no puedo tener champaña con presupuesto de cerveza, ¿no? Todo va a tener su límite, ¿no? Otro que es muy importante entender, el paradigma de resolución contra tamaño de píxel. Tenemos la creencia comercial de que entre más píxeles es mejor resolución. De hecho, ahorita si vieron algunos de los videos que les mostré, es menos de 1 megapíxel los videos que vieron. Y se veía muy buena calidad y se podían hacer mediciones sobre ellos. Inclusive yo los tuve que comprimir los videos para ponerlos en el PowerPoint. En realidad tienen mucho mejor resolución cuando usas el video fuente. Yo ahorita los tuve que comprimir. Entonces en realidad perdieron calidad de imagen y ustedes pues, lo que vieron pues no está nada mal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes ahorita voltean su celular y ven el puntito, ¿no? Que es su sensor de su cámara, es menos de la cabeza de un alfiler. ¿Y chequen cuántos megapíxeles tiene su cámara? 8, 6, 8, 12, 20. 20 millones de píxeles. Quiere decir que está haciendo la multiplicación de los píxeles horizontales por verticales. Y esos son 20 millones de píxeles. Pero todo eso está en el mismo tamaño. O sea, no tienen, si ven sus diferentes celulares, no es de que una cámara está más grande que otra necesariamente. Todos están en el mismo tamaño. Quiere decir que tienen que meter más píxeles. Si crecen megapíxeles de 6 a 8, quiere decir que tienen que meter otros 2 millones de megapíxeles en ese mismo tamaño. Quiere decir que el píxel se hace cada vez más pequeño.
Si el píxel se hace cada vez más pequeño, es una superficie menor para capturar luz y eso es un gran problema si voy a hacer alta velocidad. E inclusive ustedes lo tienen. No necesariamente porque sea más megapíxeles se va a ver mejor en la noche. Entonces, aquí en alta velocidad, solamente la gran mayoría de los sensores son de 1 megapíxel, 4 y 9. ¿Sí? Los de 9 megapíxeles son los que se utilizan para cine, para las películas, y la gran mayoría son de 1 megapíxel. 1 megapíxel es, como ven aquí, 1280 por 800. Eso es 1 megapíxel. Ni siquiera es Full HD, que es 1920 por 1080. Pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque los píxeles de las cámaras son muy grandes. Entonces, por ejemplo, un píxel de una cámara C321, usualmente las cámaras de alta velocidad son de 10, 20, 28 micrones. Y los micrones es como las pantallas de tele de sus casas. Se mide el diagonal. O sea, el píxel de los sensores se mide como las teles. Tantas pulgadas en diagonal. Entonces, esos micrones es el diagonal del píxel. Pero crecer de 10 a 20 micrones no es el doble del tamaño, sino es el cuádruple del tamaño, porque son superficies, porque estás midiendo la diagonal. Entonces, sí crece mucho si le aumento pulgadas en la diagonal, el tamaño de las pantallas. Entonces, si los píxeles, las cámaras de alta velocidad tienen estos píxeles muy grandes. Los sensores comerciales son de 2, 4 micrones. Los sensores de alta gama son 10, 20, 30 micrones para arriba. ¿Qué me da ese píxel? Como el píxel está muy grande, entonces yo puedo captar más fotones. Si su píxel está más pequeño, como el de sus celulares, capta menos fotones. Recuerden, el sensor es un convertidor analógico digital. Entonces, si yo tengo un vaso tequilero donde puedo captar agua o fotones, haciendo un poco la analogía, y tengo una jarra donde puedo captar agua o fotones, ustedes saben, si saben un poquito de convertidores analógico-digitales, si yo tengo una jarra llena de fotones, mi conversión a digital va a ser de mejor calidad, ¿sí? En cuanto a calidad matemática del resultado, que si yo tengo un tequilero con poca agua y hago la conversión digital. ¿Qué es lo que les pasa? Si ustedes le hacen un zoom a su video de su celular, se va a degradar la imagen muy rápidamente. Si yo le hago un zoom a un video tomado con una cámara de alta velocidad de estas, el píxel tiene mucha información, entonces no voy a perder la calidad de imagen. Puedo hacer un zoom digital 3, 4X y voy a tener una buena calidad de imagen, como los videos que les estaba mostrando. O sea, tienen un zoom de 2, 3, 4 y sigo teniendo una bastante buena calidad porque mi píxel tiene mucha información. Entonces, esto que le estoy diciendo es romper su paradigma de más megapíxeles, necesariamente es mejor calidad de imagen. No. Depende otra vez qué tipo de cámara voy a usar para qué aplicación, ¿no? Y bueno, de hecho ahí tengo el ejemplo, el iPhone 10, su pixel size es de 1 micrón. Entonces, imagínense el tamaño de superficie de captación no es 10, por ejemplo, con el de 10 micrones, no es 10 veces, es 10 por 4. Es 40 veces más grande la superficie de captación de luz de una cámara Phantom de 10 micrones que la de un iPhone. Obviamente, cuando vaya a hacer videos voy a tener una mejor calidad de imagen porque puedo captar más luz y voy a tener un mejor resultado en mi conversión analógico-digital. ¿Sí? Un poco denso esto, pero es como muy importante. Triggers basado en imagen, que es otro de los juguetes que incluye. De hecho, lo hicimos en Sedeno, unas pruebas de balística. Y estaba en un polígono y queríamos hacer unas tomas de ver pasar balas. Obviamente no traíamos un cable tan largo de red para poder controlar la cámara y activamos el trigger basado en imagen. Y se activa cuando la bala detecta un cambio en la imagen y se activaba la toma cuando detectaba la bala entrar en el campo visual para la diana, ¿no? Pues les gustó tanto la toma que dijimos, pues vamos a hacer otra toma, ¿no? Más cercana de ver cómo entra la bala, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también se pueden hacer, que son triggers, ¿no? Ahorita estamos hablando de los triggers. Otra cosa importante en las cámaras, profundidad de campo. Si yo, los lentes, si alguno de ustedes ha tenido fotografía, desgraciadamente si solo uso el celular me hace el zoom automático. Sí me hace ese cambio de profundidad de campo cuando voy a hacer, por ejemplo, cambio el modo que utilizo el lente
Pero en las cámaras de alta velocidad se utilizan lentes manuales donde yo controlo la profundidad de campo. La profundidad de campo es qué tanto hacia atrás y hacia adelante va a estar enfocado mi objeto. Si ven aquí, tiene poca profundidad de campo porque solo se ve enfocado en este plano de esta flor y todo lo demás se ve desenfocado. Que de hecho así se usa, por ejemplo, en las telenovelas, en las series. Yo quiero que los demás esté desenfocado porque yo quiero que tú te enfoques en el personaje principal que está hablando. Entonces eso también se utiliza en fotografía para llamar la atención. Pero cuando yo quiero ver la interacción de algo, a mí me interesa no solamente ver la flor, quiero ver qué pasa con la flor y sus flores circundantes. Entonces tengo que yo trabajar con los lentes, trabajar para tener este tipo de tomas, porque quiero ver la interacción de lo que estoy grabando con lo que está alrededor. Dícese también de las burbujas. No nada más quiero pocas burbujas que se vean enfocadas. Quiero ver una profundidad de un par de centímetros donde todas las burbujas se ven enfocadas moviéndose. ¿Sí? Como los videos que vimos. Entonces eso también es un elemento importante a considerar, ¿no? Otra cosa interesante que manejan, por ejemplo, las cámaras de alta velocidad es que se puede hacer una doble exposición por píxel. Ustedes han visto cuando hay demasiada luz en una toma, y esto no es que la cámara haga dos tomas, aquí junté las dos tomas. La cámara de la izquierda, cuando hay demasiada luz, el píxel se satura y un píxel saturado está en blanco, ya no tiene información. Pero con esta doble exposición, cada cuadro revisa el sensor. El procesador le pregunta al sensor si está saturado el píxel. Si está saturado, tira el valor y vuelve a capturar a un tiempo de exposición más corto. Esto te permite ver, digamos, quitarle la luz píxel por píxel, la saturación de la luz, para poder ver más allá. Y de hecho esta función se desarrolló para precisamente el estudio de turbinas para ver los conos. Yo quiero ver la eficiencia de un cohete partiendo de cómo es la forma del cono, y para poder visualizar esto se desarrolló esta función, ¿no? Que se llama EDR. Otro ejemplo es, por ejemplo, esto es en vitro, es fabricación de botellas de vidrio, que son obviamente, no sé si han tenido oportunidad de ver una fábrica de vidrio, es súper incandescente, o sea, te lambarea totalmente. Y aquí lo que estás pudiendo ver es cómo la masa de la botella está interactuando con la máquina. Entonces esta cámara puede hacer esa digamos, filtrar el exceso de luz para poder ver este tipo de fenómenos, ¿no? O inclusive filtrar los reflejos en las tomas, ¿no? Ok. ¿Sí? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Preguntas. Entonces ya para